ni las opiniones de los sabios, ni las deducciones de la ciencia, ni la voz de las mayorías, ni los credos o decisiones de concilios tan numerosos y discordantes como lo son las iglesias que representan. Nada de esto, ni en conjunto ni en parte, debe ser considerado como evidencia en favor o en contra de cualquier punto de fe. Antes de aceptar cualquier doctrina o precepto, debemos cerciorarnos de si los autoriza un categórico "así dice Jehová". Con esta declaración inspirada, le damos la más cordial de todas las bienvenidas a todos los hermanos esparcidos y diseminados por diferentes lugares o países. Es para nosotros un gozo muy, pero muy grande poder compartir con ustedes el verdadero pan del cielo. Es una alegría enorme, es demasiado grande la dicha que significa para nuestros corazones poder profundizar en la palabra de Dios. Es realmente un privilegio enorme. Así como hacían los bereanos, de los cuales el escritor del libro de los Hechos, que fue el doctor Lucas, registra justamente cuál era la actitud de ellos. En Hechos 17:11 se nos dice claramente que estos, al referirse a los bereanos, eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, porque dice que escudriñaban cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Y eso es lo que nosotros estamos llamados a hacer también. Tenemos que escudriñar las sagradas escrituras, pero con profundidad, con seriedad, de tal manera que no seamos engañados, de tal manera que no caigamos en errores u horrores demasiado, pero demasiado terribles. Justamente esa es la mejor forma de evitar que Satanás nos hunda en herejías destructoras. Y por eso a Satanás le encanta, le fascina la idea de que haya tantos cristianos superficiales que nunca profundicen en las verdades de la palabra de Dios. Entonces, como es más fácil escuchar lo que dice otro y creer así rápido, la mayoría se conforma con eso. Pero qué diferente es cuando después de escuchar, yo no digo que no se escuche, pero después de escuchar uno vaya y haga una investigación personal y profunda del tema que está escuchando antes de tragar como se traga la hostia. Es realmente tremendo, hermanos. Yo sé que es un tema que cuesta muchísimo que se entienda, pero es indispensable. Nosotros que somos pregoneros de la palabra de Dios, estamos obligados a martillar y machacar bastante sobre ese punto. Así que, hermano, hoy tenemos el tema número 376 de nuestro enorme buffet espiritual. El apóstol Pablo, cuando le escribe a los corintios, les dice así: pero tenemos este tesoro
en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Hoy vamos a compartir con ustedes una porción más de ese enorme tesoro que es la palabra maravillosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Por lo tanto, hermanos, estamos felices porque podemos proclamar estas verdades que no todo el mundo se anima. Entonces, hoy vamos a tratar un tema muy especial, pero como siempre lo hacemos, antes vamos a orar. Le damos una cordial bienvenida a todos los hermanos. Nosotros aquí desde el país de Ecuador estamos grabando estos temas para beneficio de todos aquellos que quieren dejar de tener la cabeza torcida, porque es lamentable, hermanos, la cantidad de hermanos y hermanas que tienen la cabeza totalmente torcida. Y cuando digo la cabeza torcida, me refiero no la cabeza literal, ¿verdad?, que tenemos, sino corregir cosas que tenemos en forma errada, ¿verdad? Pensamientos o ideas que están completamente erradas. Entonces, quiero, de paso, antes de orar, quiero extenderle una invitación. Si hay algún hermano que nos puede ayudar con una ofrenda para pagar el internet, porque acá en Ecuador el internet sale $30 mensual, ¿verdad? Y nosotros somos más pobres que la rata. Entonces, yo les digo bien, hermanos, la cruda realidad, ¿verdad? Si yo no pago el internet, no puedo predicar. Por lo tanto, si hay algún hermano que nos puede apoyar, les vamos a agradecer. Les vamos a agradecer porque $30 para un pobre no es fácil conseguir, ¿verdad? Y máxime que es indispensable, así también como la luz. Si no pagamos la luz, nos quedamos sin poder predicar también, ¿verdad? Pero la luz no es tanto problema ahora, sino más bien el internet. Entonces, quiero extender esta invitación para algún hermano que nos escucha y que está dispuesto a apoyarnos. Aunque sea con un mes o con 2 meses, ya va a ser una gran cosa, para que podamos seguir dándole a la trompeta el sonido certero. Entonces, hermanos, estamos listos para comenzar este tremendo y fascinante tema, pero como siempre lo hacemos, vamos a pedir permiso al Dios del cielo. Oremos. Nuestro Dios y nuestro Padre, una vez más nos acercamos a ti. Queremos darte gracias. Muchísimas, pero muchísimas gracias por tu palabra. Gracias por tus promesas. Gracias por tener misericordia de nosotros, porque realmente eres bueno, porque estás dispuesto a hacer mucho, mucho, mucho por nosotros. Y te queremos pedir que te quedes a nuestro lado, que nos asistas, que podamos ser tonificados por tu Espíritu, que podamos afianzarnos cada día más y más en la fe que una vez fue dada a los santos. Oh Señor, perdona nuestras torpezas, lávanos y límpianos de toda pus, de toda impureza espiritualmente hablando, y que podamos gozarnos y deleitarnos contigo todos los días de nuestra vida, caminando a tu lado, porque sabemos que no existe privilegio más grande y hermoso en esta tierra
que estar contigo. Oh Señor, dejamos todo en tus manos. Bendice tu palabra al ser predicada, que la misma pueda realmente causar un impacto muy, pero muy especial en muchos corazones. También, Señor, te pedimos que nos proveas de personas que nos apoyen con el tema del internet para poder seguir predicando, de tal manera que no nos quedemos sin señal, para poder seguir subiendo más y más temas para beneficio de tantas personas que necesitan alimentarse y nutrirse como todo el cielo estipula. Gracias por escucharnos y nos encomendamos en tus brazos de amor. En el nombre precioso de Jesús, amén y amén. Muy bien, mis amados, estamos listos entonces para comenzar la presentación de esta noche. Vamos a mirar nuestra pizarra, porque aquí tenemos el título del tema que vamos a defender hoy a capa y espada, con uñas y dientes, pero sobre todas las cosas a la luz de un así dice Jehová. Muy bien, ¿cómo es el título del tema de hoy? La naturaleza humana de Jesús. Oh, mis amados, es impresionante la cantidad de confusión que hay en relación a este tema. Es realmente asombroso. Yo me he quedado y me sigo quedando helado. Yo me sigo quedando electrocutado de la cantidad de confusión. ¿Cómo puede ser que no nos podemos poner de acuerdo en relación a la parte humana de Jesús? Porque en la parte divina no tenemos mayores problemas. Cristo era Dios 100% y punto. Pero cuando hablamos de este tema, parece que se quiere complicar un poco la cosa. Pero hoy, como siempre lo hacemos, a la luz de Isaías 8:20, a la luz de Isaías 28:10, que son nuestros jefes, a la luz de Isaías 28:13 y a la luz de Segunda de Crónicas 20:20, vamos a estudiar este tema. Muy bien, entonces, lo primero que vamos a hacer es ver los versículos, los textos clave. Acá tenemos dos textos clave: Primera Timoteo 3:16 y Hebreos 2:14. Entonces, lo primero que vamos a hacer es buscar estos versículos, porque son supremamente importantes. Vamos a ver Timoteo, la carta del apóstol Pablo a Timoteo. La carta del apóstol Pablo a Timoteo, Primera de Timoteo 3, versículo 16, dice así: e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Ahí está. Ese es el detalle que hoy nos compete. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Acá está. Este es el primer pasaje que tenemos. Primera de Timoteo 3:16 es el primer
versículo que tenemos que considerar. Ahora, Hebreos 2:14. Vamos a buscar. Hebreos capítulo 2, versículo 14, es otro pasaje que le sigue. Vamos a ver qué nos dice el escritor de Hebreos, que de paso es el mismo para el apóstol Pablo que le escribe a Timoteo. Ahora, noten lo que dice el versículo 14. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él es Cristo. Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Entonces, aquí tenemos dos pasajes muy, pero muy importantes que tienen que ver con este tema, la naturaleza humana de Jesús. Entonces, hay muchos detalles, hermanos, que tenemos que tener en cuenta, pero vamos a ir por parte, porque este es un tema largo y lo vamos a estudiar con lujo de detalles. Entonces, la primera pregunta que tenemos que formularnos es la siguiente: ¿qué representa la humanidad de Cristo para nosotros? Esa es la primera pregunta que salta a la vista. Y la respuesta la encontramos en Mensajes Selectos, tomo 1, página 286. Preciosura de preciosuras, belleza de bellezas, ricura de ricura, lo que viene a continuación. Dice, la humanidad de Cristo es todo para nosotros. ¿Cómo? ¿Qué dice? La humanidad de Cristo es ¿qué? Es todo. Noten, hermano, esta palabrita todo. Es todo. ¿Para quién? Para nosotros. ¡Qué hermosura! ¿Qué es la humanidad de Cristo para nosotros? Quiere decir que acá tenemos que poner una flechita. La naturaleza humana de Jesús es todo para nosotros. Ahora, ¿qué implica esa palabra todo? ¿Qué significa todo para nosotros? Vamos a ver. Vamos a investigar un poco qué significa ese todo para nosotros. Vamos a Génesis. Vamos a Génesis porque ese todo tiene que ver con un pasaje que se encuentra en Génesis. Y es el sueño que tuvo Jacob. Vamos a buscar Génesis capítulo 20, a ver, Génesis capítulo, a ver, déjenme ver, cuando Jacob tiene el sueño. A ver, no estoy encontrando. El sueño de Jacob. A ver. Sí, acá está. Génesis capítulo 28.
Génesis capítulo 28 es el sueño que tiene Jacob, ¿verdad? Donde él sueña una escalera. Dice el versículo 12. Y soñó, y he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra, y su extremo tocaba en el cielo. Y he aquí ángeles de Dios subían y descendían por ella. Entonces, acá tenemos el sueño de Jacob, donde Jacob ve una escalera, ¿verdad? Que comenzaba ya en el cielo y terminaba en la tierra. Ahora, lo interesante, hermano, de esto es que esa escalera representaba a Cristo. Esa escalera representaba a Cristo, pero la parte que tocaba en el cielo representaba la divinidad de Jesús. El otro extremo que tocaba la tierra representaba la parte humana de Jesús. Entonces, la escalera que Jacob vio en visión es un símbolo de la naturaleza divina y humana de Cristo. ¿Por qué? Porque de esa forma, Cristo nos hizo volver al Padre. De esa forma, Cristo unió el abismo, ese abismo tan grande, porque acuérdense que el profeta Isaías lo dice. Isaías dice que nuestros pecados hicieron separación entre el cielo y la tierra. Entonces, esa escalera, ¿verdad? Ese puente que Jacob vio en Génesis 28:12 es lo que volvió a unir el cielo con la tierra. Entonces, por esa razón, la señora White, el mensaje selecto, dice que la naturaleza humana de Jesús es todo para nosotros. Qué hermosura, hermano, lo que tenemos acá. Ahora, noten lo que dice. Sigue diciendo. Es la cadena áurea. Noten, la señora White dice cadena áurea, pero Génesis 28:12 dice escalera. Es lo mismo, es la misma cosa. Es la cadena áurea que une, ahí está, esa palabrita es clave, que une nuestra alma con Cristo y mediante Cristo con Dios. Ahí está. Entonces, ¿por qué la humanidad de Jesús? ¿Por qué la humanidad de Cristo es todo para nosotros? ¿Por qué? Porque gracias a eso se volvió a unir el enorme abismo, ¿verdad?, que existía entre el cielo y la tierra. Entonces, hasta aquí estamos claros con este punto. Ahora, otra pregunta muy, pero muy clave es esta. ¿Cuán humano fue Jesús? ¿Cuán humano fue Cristo? Ahora tenemos que conectar. Noten, este versículo, Hebreos 2:14, que ya leímos, tenemos que conectar con Mensaje Selecto, tomo 3, página 145. Noten, hermano, esta cita que vamos a leer ahora arroja luz sobre Hebreos 2:14 y sobre este tema. Noten, por qué, hermanos, tenemos que encadenar Mensaje Selecto, tomo 3, página 145. ¿Por qué tenemos que encadenar con este? ¿Saben por qué? Porque si nosotros leemos este versículo 14 aislado de Mensaje Selecto, tomo 3, página 145, podemos llegar a la conclusión que Cristo fue 100% igual que nosotros. Y eso no puede ser. Eso es imposible. Cristo no fue igual que nosotros 100%. No puede ser, jamás.
Y eso lo vamos a ver, hermano, vamos a ver eso. Entonces, vamos a leer ahora Mensajes Selectos, tomo 3, página 145, que va a arrojar luz sobre este versículo 14 que ya leímos. Dice así: Él no ha tomado sobre sí la naturaleza de los ángeles. Cristo no tomó la naturaleza de los ángeles. Eso dice Hebreos 2. Eso está clarito. Ahora, sino la humanidad. Noten, perfectamente identificado con nuestra propia naturaleza. Y ahora viene el pero. Ahora viene el pero. Pero sin mancha de pecado. O sea, sin esto. Noten, Cristo tomó la naturaleza del hombre, la naturaleza humana, pero sin esto. Noten, Cristo no tenía mancha de pecado. Mucho ojo con eso, mi estimado. Cristo no tuvo nunca mancha de pecado. Y ojo ahora con este detalle. Mancha de pecado es lo mismo que naturaleza pecaminosa. Mancha de pecado es lo mismo que naturaleza pecaminosa. Cristo no tenía naturaleza pecaminosa. Cristo no tenía mancha de pecado, dice Mensajes Selectos, tomo 3. Lo dice clarito. Esto no es una interpretación mía. Yo no estoy interpretando, yo solamente estoy leyendo lo que dice el texto. El texto de la página 145 dice que Él tomó nuestra naturaleza, pero sin mancha de pecado. O sea, Cristo no tenía inclinaciones hacia el mal. Cristo no tenía tendencias hacia el mal. Cristo no tenía esa lucha que nosotros tenemos. Peco o no peco, peco o no peco, peco o no peco. No, Cristo no tenía esas inclinaciones hacia el mal. Cristo no tuvo ningún tipo de inclinaciones, ni heredada y mucho menos cultivada. Porque si tenía cultivada era porque Él practicó el pecado. Pero nosotros sabemos que Cristo no solamente nunca practicó el pecado, sino que tampoco tuvo inclinaciones o tendencias al pecado. Por ejemplo, les voy a poner un ejemplo bien sencillo. Por ejemplo, en mi caso, ¿verdad? Yo nunca fumé y nunca voy a fumar, ¿verdad? Pero cuando yo estoy frente a una persona que está fumando, a mí me gusta sentir el aroma del humo que sale del cigarrillo, ¿verdad? A mí me gusta el aroma. Pero ¿por qué sucede eso? ¿Por qué? Porque mis abuelos eran fumadores y ellos me pasaron ese gusto por esa maldita costumbre que se llama fumar, por ese maldito cigarrillo, esa maldita hierba que es pecaminosa. Entonces, ¿por qué sucede eso? ¿Por qué? Porque yo tengo una naturaleza pecaminosa y eso está en mis genes, eso está en mi propio ADN. Es ese gusto por esa maldito cigarrillo, ¿verdad? Entonces, ahora,
mientras yo no agarre un cigarrillo para fumar, Dios no me puede computar como pecado, ¿verdad? Pero el gusto por esa costumbre está en mi ADN. Pero Cristo no tenía eso. Cristo no tenía ningún gusto por el pecado ni ninguna inclinación, por más leve que sea. Entonces, eso por un lado. Ahora, ¿pasó Cristo por el mismo proceso fisiológico para nacer como sucede con nosotros? Esta es otra pregunta interesantísima. Y vamos a buscar Mateo capítulo 1, verso 20. Mateo capítulo 1. Mateo capítulo 1. Mateo capítulo 1. Mateo capítulo 1, versículo 20. Vamos a ver qué nos dice primero la palabra de Dios. Mateo capítulo 1. Mateo capítulo 1, versículo 20. Mateo capítulo 1, versículo 20. Dice así: y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueño y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado, ahora viene, del Espíritu Santo es. Noten, hermanos, qué interesante este pasaje. Mateo 1:20 dice claramente que Cristo fue engendrado o colocado en el vientre de María por el Espíritu Santo. Entonces, si Cristo fue engendrado por el Espíritu Santo, quiere decir entonces que no se necesitó ni óvulo ni espermatozoide. No se necesitó ni óvulo, noten, esta O va a ser óvulo, ni espermatozoide. Esta E es esperma. Quiere decir entonces que ni lo uno ni lo otro fue utilizado para que Cristo pueda nacer en este mundo. ¿Por qué? Porque dice que fue engendrado por el Espíritu Santo. No se necesitó ni óvulo ni de parte de la mujer, ni el esperma de parte del hombre. ¿Por qué? Porque cuando hay la unión de estas dos cosas, cuando se unen estas dos cosas, es que aparece justamente la transmisión del virus del pecado. O sea, el virus del pecado se transmite a través de estas dos cosas que ya dijimos. Entonces, en el caso de Cristo no hubo ni óvulo, ni esperma, ni nada de eso. Fue algo colocado ahí por el Espíritu Santo. Quiere decir que el Espíritu Santo logró colocar un feto, un pequeño feto, ¿verdad?, que fue colocado en el vientre de María para que pueda desarrollarse como cualquier bebé se desarrolla normalmente dentro de la placenta, de tal manera que pueda, llegado a los 9 meses de gestación, la madre dar a luz perfectamente. En este caso, María. Entonces, habiendo dicho eso, tenemos que ahora unir Mateo 1:20 con Lucas 1:35. Lucas
capítulo 1. Lucas capítulo 1, versículo 35. Noten lo que dice. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Noten, hermano, quiere decir entonces que acá hay un detalle importantísimo. Cristo nació como santo. Cristo, dice el versículo, será llamado, el cual también el santo ser, noten, santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Quiere decir entonces que Cristo nació como santo. En cambio, nosotros nacemos como pecadores. ¿Por qué? Porque el virus del pecado se transmite de generación en generación. Hermano, sáquense de la cabeza que Cristo tuvo naturaleza pecaminosa. Eso es imposible. Tanto la Biblia como el espíritu de profecía no avalan semejante barbaridad. Eso es una imposibilidad absoluta. No puede ser y no va a ser nunca. Ahora, otro detalle interesante. ¿Cuál es el versículo más manipulado por aquellos que creen que Cristo vino con naturaleza pecaminosa? Vamos a buscar Romanos 8:3. Romanos 8:3 es el caballito de batalla de todos aquellos que creen que Cristo vino con naturaleza pecaminosa como la que nosotros tenemos. Vamos a buscar. Romanos 8:3 dice así: porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo. Y ahora, ojo el detalle que viene ahora, y que muchos defensores de la posición que Cristo tomó, que Cristo vino con naturaleza pecaminosa, no quieren captar. Noten el detalle que viene ahora: enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. Noten que acá aparece la palabra semejanza. Semejanza. Aquí aparece la palabra semejanza. Hermano, y nunca, pero nunca, semejanza es lo mismo que idéntico. Nunca. Semejanza no puede ser jamás que idéntico. No puede ser. Cristo vino en carne, tomó la naturaleza caída del hombre, pero no su pecaminosidad. Y más adelante vamos a ver declaraciones pero bien contundentes en relación a eso. Ahora, noten que Romanos 8:13, la clave de Romanos 8:13 es esta palabra que está acá. Y tenemos que comparar Romanos 8:13, sí o sí tenemos que comparar con Filipenses 2. Filipenses 2, 5 al 7. ¿Por qué? Porque en Filipenses 2, 5 al 7, el apóstol Pablo, hablando justamente de la condescendencia de Jesús,
Dice en el versículo 5, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Y ahora viene, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Versículo 7, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, y noten ahora el detalle, hecho semejante a los hombres. Noten otra vez, nos estamos encontrando con la misma palabra, con esta que ya vimos en Romanos 8:3. Entonces, Cristo vino en forma de siervo, siendo semejante a los hombres, pero no lo era igual, idéntico. En ese sentido tenemos que hacer la salvedad. Ahora, otra cita interesantísima. Noten, esta cita se encuentra en Comentarios Bíblicos 7a. Noten lo que dice: que cada ser humano permanezca en guardia. Noten, aquí se nos advierte a que tenemos que mantenernos en guardia. ¿En guardia de qué o para qué? Noten, para que no haga a Cristo completamente humano. Noten cuál es la advertencia que el Espíritu de Profecía nos hace en relación a este tema, de que tenemos que mantenernos en guardia. ¿En qué sentido mantenernos en guardia? Noten, para que no haga a Cristo completamente humano, como uno de nosotros, porque esto no puede ser. Ahí está clarito, hermano, lo dice la pluma inspirada. Acá dice, como uno de nosotros, porque esto no puede ser. O sea, no podemos decir que Cristo fue 100% idéntico a nosotros, porque esto no puede ser. Lo dice ahí clarito la declaración inspirada del don profético. Entonces, ahora, la naturaleza caída, ¿es lo mismo que naturaleza pecaminosa? No. Naturaleza caída no es lo mismo que naturaleza pecaminosa. Eso es lo que muchos confunden. Naturaleza caída es una cosa. Nadie discute que Cristo tomó la naturaleza caída, pero eso no significa que Él también tomó la naturaleza pecaminosa. ¿Por qué? Porque naturaleza caída es una cosa y naturaleza pecaminosa es otra. Y eso es lo que conviene aclarar. Noten, hermano, del libro, escuchen esta cita. Ministerio Médico, página 181. Dice así: Él tomó sobre su naturaleza sin pecado. Noten, hermano, acá viene el tema. Él tomó sobre su naturaleza sin pecado. Ahora, Él tomó sobre su naturaleza sin pecado. Noten, nuestra naturaleza pecaminosa. Nuestra naturaleza pecaminosa. Naturaleza pecaminosa. Ahí está. Noten. Entonces, primero dice que Él tomó sobre su naturaleza sin pecado nuestra naturaleza pecaminosa. ¿Cómo entendemos esto? Aparentemente hay una contradicción, pero no hay contradicción. ¿Saben por qué? Porque cuando dice que Él tomó su naturaleza sin pecado,
nuestra naturaleza pecaminosa. Acá nuestra naturaleza pecaminosa se refiere a la naturaleza caída. Naturaleza caída. Caída. O sea que es sinónimo de naturaleza caída esto que está acá. Pero no tiene nada que ver con las inclinaciones hacia el mal, ni heredadas, ni mucho menos cultivadas. Y vamos a demostrar eso. Deseado de toda la gente, página 92. Noten lo que dice. Durante 4.000 años, la familia humana había estado perdiendo fuerza física y mental. Ojo con eso. Ojo con eso, hermano. ¿Qué dice? La naturaleza pecaminosa o la naturaleza caída estaba perdiendo ¿qué? Entonces acá hacemos una flechita y le ponemos, estaba perdiendo. ¿Qué es lo que estaba perdiendo? Fuerza física y mental. Estaba perdiendo fuerza física y mental. Esto es lo que la naturaleza del hombre estaba perdiendo fuerza física y mental. Pero Cristo, cuando vino, él no tenía naturaleza pecaminosa, pero sí había tenido los efectos de la caída. Y los efectos de la caída es justamente esto que mencionamos acá: fuerza física y mental, en nuestro caso. Pero en el caso de Cristo, él tenía los efectos. Porque, hermano, escuchen bien una cosa. Cristo fue afectado por el pecado, pero no infectado. Ahí está. Ojo con eso, porque ese es un detalle clave. Él fue afectado, pero no infectado. Una cosa es afectado y otra cosa es infectado. Este afectado tiene que ver también con esto que está acá, ¿verdad? Pérdida de fuerza física, mental. Adán antes de la caída podía correr, no se cansaba, no tenía problemas de disminución física. ¿Por qué? Porque el pecado todavía no había entrado. Pero cuando Cristo vino, él fue afectado por la caída, pero no infectado. Este es un detalle demasiado clave, y esta palabra infectado tiene que ver con esto. Mucho ojo con eso. Ahora, dice, durante 4.000 años la familia humana había estado perdiendo fuerza física y mental, así como valor moral. Y Cristo tomó sobre sí, noten ahora, las flaquezas de la humanidad degenerada. Noten, flaquezas. Quiere decir que esta palabra afectado es sinónimo de flaquezas. Flaquezas. ¿De qué? De la naturaleza pecaminosa. Eso es muy, pero muy diferente que decir que Cristo también tenía inclinaciones o tendencias hacia el mal. Ahora, otro detalle interesantísimo, otro detalle súper interesante. ¿Cuál es el versículo más fulminante y letal
para los que creen que Cristo vino con naturaleza pecaminosa. ¡Qué tremendo, hermano! Ahora viene el versículo con el que le podemos pulverizar y destrozar a aquellos que dicen que Cristo vino con naturaleza pecaminosa. Y es Romanos capítulo 7. Romanos capítulo 7, versículo 24. Romanos capítulo 7, versículos 24 y 25. Acá está, hermano. Este es el misil más potente que podemos utilizar para destruir la posición que miles y miles de adventistas han optado por creer que Cristo vino con naturaleza pecaminosa. Noten lo que dice el versículo 24, pero vamos a leer también desde antes. Vamos a leer mejor desde el versículo, vamos a leer desde el versículo 14, ¿verdad? Para poder agarrar un excelente contexto, porque texto sin su contexto es un pretexto. Noten lo que dice el versículo 14, Romanos 7, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Ahí está. Ahí tenemos un detalle clave. Cristo no podía decir esto. Esto que dice el apóstol Pablo en el versículo 14, Cristo no podía decir. Cristo no podía decir, yo soy carnal, vendido al pecado. Cristo no podía decir eso. Noten, versículo 15. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Ahora, yo te pregunto, ¿Cristo podía decir lo que dice en el versículo 15? ¿Se le puede aplicar a Cristo lo que dice en el versículo 15? Es imposible. No se le puede aplicar a Cristo. Cristo no puede. Yo no me imagino, ni en sueño, yo no me imagino a Cristo diciendo las palabras del versículo 15. Es imposible. Cristo no puede decir que lo que él hacía no lo entendía, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Cristo no podía darse el lujo de decir eso. Nosotros sí, pero él no. Versículo 16. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. Noten, hermano, acá, desde el versículo 14 hasta el versículo 25, habla de esto, de la naturaleza pecaminosa. De eso se habla en los versículos 14 en adelante. Ahora nos toca mirar el versículo 17. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. ¡Qué bombazo, hermano! Este versículo de 17 es un bombazo. Noten qué dice: el pecado que mora. Noten, hermano, mora en mí. Noten, hermano, esto es tremendo. Yo te pregunto, ¿Cristo podría decir las palabras del versículo 17, el pecado que mora en mí? ¿Cristo podía decir eso? Jamás, jamás, ni en sueño. Es completamente imposible. Cristo no podía decir el pecado que mora en mí.
¿Por qué? Porque en Él no había pecado, ni tampoco la naturaleza pecaminosa que nos lleva al pecado. Ahora, vamos a mirar el versículo 18. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Ahora, yo te pregunto, hermano, ¿Cristo podía decir esto? ¿Cristo podía decir las palabras del versículo 18? Completamente imposible. Es 100% imposible. No lo podía decir ni en sueño. Noten el versículo 20. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. ¡Qué tremendo, hermano! ¿Qué dice? El pecado que mora en mí. Noten, hermano, qué impresionante. Ahora, yo te pregunto, ¿Cristo podía decir lo que dice el versículo 19? ¿Sí o no? No podía decir, jamás. Ni en sueño. Y de paso, hermano, ya que decimos ni en sueño, hermano, nosotros hasta sueños pecaminosos tenemos. El hombre, tanto el hombre como la mujer, ¿verdad? Pero principalmente en el hombre lo que más se da. El hombre hasta cuando está durmiendo inconsciente, en un sueño profundo, de repente puede tener un sueño pecaminoso. Incluso hay hombres que amanecen húmedos o mojados. ¿Por qué? Porque tuvieron un sueño pecaminoso y en ese mismo momento aparentemente hubo una descarga de semen y amanecen mojados. Eso ha sucedido miles y miles y millones de veces en miles de personas. Eso es así. ¿Y por qué eso? Porque el pecado no es solamente hacer lo malo. El pecado no es solamente un acto pecaminoso. El pecado también es un estado en el hombre. Y eso que les acabo de decir es una muestra palpable de los alcances que tiene el pecado en el hombre. Es realmente impresionante. Ahora, vamos a mirar el versículo 20. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Versículo 21. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Ahora, yo te pregunto, ¿Cristo podía repetir o declarar lo que dice el versículo 21? No, imposible. Versículo 22. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Noten, hermanos, ¿qué dice? Porque según ¿qué? El hombre interior, me deleito en la ley de Dios. ¿Cuál es el hombre interior? El hombre interior es lo mismo que la naturaleza divina. Porque, hermano, cuando nosotros venimos a Cristo, tenemos dos naturalezas. La naturaleza divina y la naturaleza humana. Esa naturaleza divina que tenemos es la que habla el apóstol Pedro en segunda de Pedro capítulo 1. Segunda de Pedro capítulo 1 habla de la naturaleza divina. Y esa naturaleza divina de la cual habla Pedro es la misma que aparece acá en el versículo
en el versículo 22. Noten, vamos a leer otra vez. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Ahora, yo te pregunto, ¿Cristo podía decir esto? Lo que aparece en el versículo 22, ¿Cristo lo podía decir? Claro que sí. Cristo no solamente lo podía decir, lo dijo. ¿Por qué? Porque el Salmo 48, ¿qué dice? El hacer tu voluntad, oh Dios, me ha agradado. Y tu ley está en medio de mi corazón. Salmo 40, verso 8. Noten, Salmo 48 habla del hombre interior de Romanos 7. Es la misma cosa. Noten, hermano, Cristo sí podía decir las palabras del versículo 22, porque Él se deleitaba y se gozaba en hacer la voluntad de Dios, o que es lo mismo cumplir su ley. Eso es el 22. Ahora vamos al 23. Porque en el 23 nos vamos a encontrar con otra naturaleza. Dice el versículo 23. Pero veo otra ley en mis miembros, que se revela contra la ley de mi mente y me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Qué impresionante, hermano, lo que dice acá. Noten, hermanos, qué tremendo. Ahora, yo les pregunto, hermano, Cristo, cuando estuvo en esta tierra, ¿podía decir lo que dice las palabras del versículo 23? Que Él tenía en sus miembros una ley que se rebelaba contra su mente. No, Cristo no podía decir eso, era imposible. ¿Por qué? Porque en Cristo no existió nunca naturaleza o inclinaciones hacia el mal, ni heredadas, ni mucho menos cultivadas. Y ahora, versículo 24. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¡Qué tremendo, hermano! Ahora, yo les pregunto a ustedes, ¿Cristo podía decir las palabras del versículo 24? Él podía decir, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Imposible. Versículo 25. Gracias doy a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Ahora, ¿Cristo podía decir lo mismo que aparece en el versículo 25? No, Cristo no podía decir. ¿Por qué? Porque Él tenía sola, única y exclusivamente la ley del hombre interior que aparece en Romanos 7 en el versículo 22. Esa era la única ley que había en la vida y en la mente y en la naturaleza de Jesús. El hombre interior, o sea, la naturaleza divina de la cual habla el apóstol Pedro también. Entonces, aquí tenemos clarito, hermano, Romanos 7, del 14 en adelante, hecha por tierra la teoría de que Cristo vino con naturaleza pecaminosa. No puede ser jamás. Cristo no vino con naturaleza pecaminosa. Ahora, vale la pena aclarar otro punto.
Hay algunos que dicen, Cristo vino con la naturaleza de Adán antes de la caída o con la naturaleza de Adán después de la caída. Ese es otro punto que tenemos que aclarar. Está la naturaleza post-lapsaria. Post-lapsaria significa después de la caída. Y está la naturaleza prelapsaria. La naturaleza prelapsaria es la naturaleza que tenía Adán antes de la caída. Entonces, ¿cuál de las dos naturalezas Cristo tuvo? Cristo tuvo las dos. En cierto sentido, Cristo tuvo la naturaleza de Adán antes de la caída. Y en otro sentido, tuvo la naturaleza de Adán después de la caída. Eso es contundente, hermano. Ahora, ¿por qué decimos que Cristo tuvo la naturaleza? ¿En qué sentido tuvo la naturaleza de Adán antes de la caída? En el sentido de que Él vino sin esto, sin naturaleza pecaminosa. ¿Y en qué sentido decimos que tuvo la naturaleza de Adán después de la caída? En este sentido, que fue afectado, recibió flaquezas, ¿verdad? Recibió o tuvo los efectos del pecado. Pero una cosa es que Cristo haya sido afectado por el pecado y otra cosa es que fue infectado por el pecado. Son dos cosas totalmente diferentes. Y en ese sentido vale la pena que aclaremos este punto. Que Dios te bendiga ricamente, pero no te preocupes porque este tema continuará. Vamos a presentar una segunda parte de este tema para tu deleite espiritual. Que Dios te bendiga rica y abundantemente. Y vamos a presentar la segunda parte muy pronto para que tú puedas tener una idea bien clara de lo hermoso que es este tema. Que Dios te bendiga rica y abundantemente.